El juicio de las sombras. Memorias del detective Almanaque. Londres, 12 de noviembre de 1891. Hay noches en Londres que parecen engullir la propia luz. Noches donde la niebla no solo devora los contornos de la ciudad, sino que parece alimentarse de las almas que deambulan por sus calles. Esta era una de ellas. Revisando mis antiguos cuadernos de casos, encontré estas páginas amarillentas que aún conservan el olor a humedad y carbón de aquellos días. Manchas de tinta y gotas secas, de lo que podría ser sangre, o algo peor, adornan los márgenes. Recuerdos de un caso que intenté olvidar, pero que se niega a abandonarme, como un fantasma que se alimenta de mi culpa. Todo comenzó con 3 golpes secos en mi puerta. Eran casi las 2 de la madrugada y la lluvia castigaba los cristales de mi recinto, mi estudio en Whitechapel. La mayoría de los detectives tienen sus despachos en zonas respetables de la ciudad. Yo prefiero habitar donde los monstruos se esconden, donde las sombras tienen peso. «Detective Almanaque», dijo el hombre empapado que apareció en mi umbral, con un rostro tan pálido que parecía translúcido bajo la luz mortecina de mi lámpara de gas. «Me envía el inspector Blackthorne. Dice que solo usted podría entender lo que hemos encontrado». El inspector Blackthorne. Hacía casi 2 años que no solicitaba mi ayuda. La última vez fue para el asunto de los cuerpos desangrados. En el Támesis, un caso que oficialmente quedó registrado como accidentes múltiples. La policía de Londres tiene una extraordinaria capacidad para transformar lo inexplicable en accidentes. Seguía al mensajero a través de callejones tan estrechos que nuestros hombros rozaban las paredes húmedas. El cielo era una bóveda negra, sin estrellas, y Londres parecía más que nunca un enorme mausoleo donde los vivos éramos meros intrusos. Llegamos a un callejón sin salida cerca de los antiguos almacenes del puerto. Un círculo de policías rodeaba algo en el suelo, mientras el inspector Blackthorne, con su imponente figura y su característica barba entrecana, daba órdenes en voz baja. Al verme llegar, su rostro se endureció aún más. «Almanaque», dijo, mi nombre como quien pronuncia una maldición. «Esto está fuera de toda lógica». Me abrió paso entre los oficiales. En el centro del círculo, iluminado por 3 lámparas, yacía el cuerpo de un hombre, o lo que quedaba de él. Su carne parecía haber sido abrasada desde dentro, como si hubiera ingerido carbones ardientes. Pero lo más perturbador eran sus ojos, abiertos, vidriosos y completamente azules, como si hubieran sido reemplazados por zafiros líquidos. «Es el tercero esta semana», susurró Blackthorne. «Todos con las mismas características». «¿Identificación?», pregunté arrodillándome para examinar más de cerca sin tocar el cadáver. «Lord Edmund Harrington, miembro del Parlamento». Los otros 2 eran el juez William Ashbury y el empresario naviero Thomas Caldwell. 3 hombres de poder, 3 pilares de la sociedad londinense. 3 cadáveres con los mismos ojos azules cristalizados en un horror eterno. «Causa de muerte, Blackthorne», soltó una risa amarga. «El forense dice que sus órganos están calcinados, como si hubieran ardido dentro de su propio cuerpo sin dañar la piel. Imposible según las leyes de la naturaleza. Y sin embargo, aquí estamos», murmuré. Extraje mi lupa de plata del bolsillo interior de mi abrigo. Un regalo de mi antiguo mentor, fabricada específicamente para detectar lo que se oculta entre los pliegues de la realidad. A través de su cristal vi lo que los demás no podían. Finas líneas azules recorrían las venas del cadáver, como si su sangre hubiera sido reemplazada por un fuego gélido. «¿Qué más tienen en común estas 3 víctimas, inspector?». Aparte de su posición social, Blackthorne dudó antes de responder. «Nada oficial, pero hay rumores». Los 3 estuvieron implicados en el caso de la niña del río hace 7 años. Eleanor Winthrop. Ese nombre provocó un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. El caso de Eleanor Winthrop, una niña de 12 años encontrada ahogada en el Támesis. La investigación se cerró apresuradamente como un suicidio, a pesar de los evidentes signos de violencia.
Recuerdo haber leído sobre ello y cómo todas las voces que cuestionaron la versión oficial fueron silenciadas una a una. ¿Dónde fue encontrada exactamente la niña? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. En los muelles de Saint Elwick, no lejos de la antigua iglesia quemada. Sentí que algo se cerraba a mi alrededor, como si el destino hubiera tendido una telaraña y yo acabara de aterrizar en su centro. Necesito ver los otros cadáveres, dije levantándome. Y quiero todos los documentos relacionados con el caso Winthrop. Todos. Blackthorne negó con la cabeza. Es imposible. Esos archivos están sellados por orden del Lord Chief Justice. Entonces encontraré otra manera de llegar a la verdad, respondí, dándome la vuelta para marcharme. Almanaque. La voz del inspector me detuvo. Ten cuidado. Hay fuerzas poderosas que no quieren que este asunto salga a la luz. Y no me refiero solo a las humanas. En ese momento todos los faroles del callejón parpadearon simultáneamente, como si un viento invisible los hubiera rozado. Y por un instante, apenas perceptible, juraría que vi un reflejo azul en los charcos de lluvia. El juego había comenzado. Y algo me decía que las reglas serían dictadas desde el otro lado del velo que separa nuestro mundo de lo que acecha en las sombras. Los días siguientes me sumergí en una investigación que me llevó por los rincones más oscuros de Londres. Utilicé mis contactos en los bajos fondos, informantes que se mueven entre lo mundano y lo sobrenatural con la misma facilidad que yo me muevo entre la ciencia y la superstición. Mi primer destino fue la morgue de Saint Bartholomew. El doctor Thaddeus Fleming, un viejo amigo que ha visto más monstruosidades de las que cualquier ser humano debería contemplar, me esperaba junto a los 2 cadáveres anteriores, preservados a petición de Blackthorne. Son una anomalía. Almanaque, dijo Fleming mientras retiraba las sábanas que cubrían los cuerpos. En 30 años practicando la medicina, nunca había visto algo así. Los cuerpos del juez y el empresario presentaban las mismas características que el de Lord Harrington. Piel intacta pero órganos calcinados y aquellos ojos cristalizados en un azul imposible. ¿Has analizado este color en sus ojos?, pregunté, señalando aquellos orbes que parecían contener un océano congelado. Fleming asintió gravemente. No es ningún pigmento conocido. De hecho, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Cuando intenté tomar una muestra, el bisturí se derritió al contacto. Extraje de mi maletín un pequeño frasco de cristal negro. Contenía un polvo extraído de las catacumbas de una antigua abadía en Escocia, donde los monjes habían perfeccionado el arte de comunicarse con aquellos que habían cruzado el umbral. Necesito un momento a solas con ellos, dije. Fleming, acostumbrado a mis métodos poco ortodoxos, asintió y salió de la sala. Cuando estuve seguro de mi soledad, esparcí una pequeña cantidad del polvo sobre los párpados de uno de los cadáveres y pronuncié las palabras que me había enseñado la anciana gitana de Blackfriars. El efecto fue inmediato. Los ojos del juez Ashbury, aunque muertos, se movieron bajo los párpados como si estuviera soñando. Y entonces su boca se abrió ligeramente, dejando escapar un susurro que helaría la sangre del más valiente. Azul es el color de la justicia divina. Repetí el proceso con el cuerpo de Caldwell. Esta vez, los labios del cadáver se contorsionaron en lo que parecía una sonrisa macabra antes de susurrar. 7 años para el juicio, 7 pecados, 7 pagos. Un escalofrío recorrió mi espalda. 7 años desde la muerte de Eleanor Winthrop. 7 años de silencio que ahora terminaban en un juicio sobrenatural. Salí de la morgue con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciente. Esto no era un simple asesinato. Era una retribución. Mi siguiente paso fue visitar la biblioteca de artefactos prohibidos, oculta en los sótanos del Museo Británico. Madame Lenoir, su guardiana, me recibió con su habitual mirada de desconfianza y fascinación. Detective, almanaque, siempre es un placer verle cruzar mi umbral, dijo con su marcado acento francés. ¿Qué horror persigue esta vez? Le expliqué lo esencial sin revelar demasiado. Madame Lenoir tenía acceso a conocimientos prohibidos,
pero también tenía sus propios secretos. Busco información sobre manifestaciones de fuego azul, justicia sobrenatural y específicamente cualquier conexión con la iglesia de St. Elwick. Sus ojos se agrandaron por un instante. St. Elwick, murmuró. Sígame. Me condujo a través de estanterías que parecían retorcerse y moverse cuando no las mirabas directamente. Finalmente se detuvo frente a una vitrina protegida por símbolos tallados en el marco. Dentro había un libro tan antiguo que sus páginas parecían estar hechas de humo solidificado. Liber Vindictae et Justitiae, dijo Madame Lenoir. El libro de la venganza y la justicia, escrito por el monje Benedict Elwick en 1660, poco antes de ser quemado por herejía. ¿Elwick? ¿Como la iglesia? La iglesia fue construida sobre las cenizas de su pira funeraria, explicó ella mientras abría la vitrina con una llave que colgaba de su cuello. Benedict Elwick fue acusado de invocar entidades de justicia divina para castigar a los pecadores que escapaban a la justicia humana. Con manos cubiertas por guantes de seda negra, Madame Lenoir abrió el libro en una página específica. Un escalofriante grabado mostraba a una figura femenina con llamas azules brotando de sus ojos, envuelta en un manto de luz cerúlea. A sus pies yacían hombres contorsionados en agonía, mientras sus entrañas parecían arder. La dama de la Trileme, justicia azul, tradujo Madame Lenoir del latín antiguo. Aquella que ve los pecados ocultos y lleva el fuego purificador a las entrañas de los culpables que escaparon al juicio terrenal. Mi mente trabajaba a toda velocidad conectando las piezas. Eleanor Winthrop, una niña inocente. 3 hombres poderosos implicados en un caso encubierto. Una iglesia quemada construida sobre las cenizas de un monje que invocaba justicia sobrenatural. ¿Dice algo sobre cómo se invoca esta entidad? Madame Lenoir pasó varias páginas hasta detenerse en un pasaje que me heló la sangre. La dama despierta cuando la sangre inocente clama justicia desde el agua. 7 años ha de esperar, pues 7 son los sellos que contienen su ira. Y cuando el último sello se rompa, sus lágrimas de fuego azul consumirán a todos los culpables, sean 7 o 70 veces 7. Salí de la biblioteca con el peso de la revelación sobre mis hombros. No era un asesino humano lo que buscaba, sino una entidad de justicia sobrenatural despertada por la muerte de Eleanor Winthrop. Una entidad que había esperado 7 años para ejecutar su sentencia. Pero algo no encajaba. Si 3 de los culpables ya habían sido castigados, ¿cuántos más quedaban? ¿Y quiénes eran? Mi investigación me llevó al East End, a una taberna llamada El Cuervo Blanco, donde se rumoreaba que se reunían informantes que conocían los secretos más oscuros de la aristocracia londinense. El lugar era un antro de perdición donde el gin fluía tan libremente como los secretos, siempre que se tuvieran las monedas adecuadas. En una mesa del fondo, parcialmente oculta por las sombras, encontré a Martha Grice, una antigua prostituta que ahora comerciaba con información. Su rostro marcado por cicatrices y una vida dura se iluminó con una sonrisa sin alegría al verme. «Detective Almanaque», dijo señalando la silla vacía frente a ella. «¿Qué trae al gran cazador de fantasmas a mi humilde presencia?» Puse sobre la mesa una bolsa con monedas y un nombre: Eleanor Winthrop. La sonrisa de Marta se desvaneció como la niebla bajo el sol. «Ese es un nombre peligroso, incluso ahora», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Hay oídos en las paredes y ojos en las sombras. 3 hombres ya han muerto. Necesito saber quiénes son los demás». Marta se inclinó hacia adelante y su voz bajó hasta convertirse en un murmullo apenas audible. «No fue un suicidio como dijeron. La pequeña Eleanor descubrió algo que no debía ver. Una ceremonia en los sótanos de la Sociedad Hermética de San Paul. 7 hombres con máscaras de plata sacrificando a una mujer en un altar de obsidiana. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Y la mataron por lo que vio?», Marta negó con la cabeza. «No directamente. La secuestraron, la interrogaron.
y cuando supieron que no había hablado con nadie más, la arrojaron al Támesis, viva. Pero antes, su voz se quebró. Antes le arrancaron los ojos para que nunca más viera lo que no debía ver. La rabia se encendió en mi interior como un fuego helado. Necesito sus nombres, Marta. Todos ellos. Ya conoces a 3, Harrington, Ashbury y Caldwell. Los otros 4 son Sir Lawrence Blackwood, el filántropo, el reverendo Jonathan Marsh de la Catedral de St. Paul, el Dr. Richard Pembroke del Royal College of Physicians. Y dudó como si el último nombre le quemara la lengua. Y insistí. Y el inspector jefe de Scotland Yard, George Blackthorne. La revelación me golpeó como un puñetazo. Blackthorne, el mismo hombre que me había convocado para investigar las muertes, el mismo que parecía genuinamente perturbado por los cadáveres con ojos azules. ¿Estás segura?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marta asintió lentamente, tan segura como que ahora mismo hay alguien observándonos. Seguí su mirada hasta un rincón oscuro de la taberna. Entre las sombras, apenas visible, una figura encapuchada nos observaba, y bajo su capucha, 2 puntos de luz azul brillaban como estrellas moribundas. Sin pensarlo 2 veces me levanté y corrí hacia la figura, pero ésta se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó un rastro de humedad en el suelo, como lágrimas que se evaporaban rápidamente, dejando pequeñas marcas de quemadura en la madera. Al día siguiente, los periódicos anunciaron la misteriosa muerte de Sir Lawrence Blackwood, encontrado en su estudio con signos de combustión interna inexplicable. 4 habían caído. Quedaban 3. Esa tarde recibí un mensaje urgente de Blackthorne. Su caligrafía, normalmente firme, mostraba el temblor del miedo. Sé que lo has descubierto. Encuéntrame esta noche en la iglesia de St. Elwick, solos. Si quieres detener esto antes de que sea demasiado tarde. La trampa era evidente. Blackthorne sabía que yo conocía su secreto, pero lo que él no sabía era que yo también tenía los míos. Antes de dirigirme a la iglesia, visité mi apartamento secreto en Los Muelles, donde guardaba artefactos y reliquias para enfrentarme a lo sobrenatural. Entre mis posesiones más valiosas se encontraba una daga de plata consagrada en las aguas del Jordán, capaz de herir a criaturas de ambos mundos. Me la coloqué en una funda especial bajo la manga. También tomé un frasco de agua bendita mezclada con sal del Mar Muerto y un amuleto de protección tallado en hueso de mártir. Mientras me preparaba, la noche caía sobre Londres trayendo consigo una niebla espesa que parecía brillar tenuemente con reflejos azulados. El aire se sentía cargado como antes de una tormenta eléctrica y los relojes de la ciudad parecían ralentizarse. La iglesia de St. Elwick se alzaba como un esqueleto carbonizado en medio de un pequeño cementerio olvidado. Sus muros, ennegrecidos por el fuego que la destruyó en 1734, parecían absorber la luz de las farolas cercanas. El incendio había respetado únicamente el altar y parte del ábside, creando una estructura fantasmal que los lugareños evitaban incluso durante el día. Al acercarme, noté algo extraño. Pequeñas llamas azules, como fuegos fatuos, danzaban entre las lápidas, apareciendo y desapareciendo como si jugaran una macabra partida de escondite. La puerta principal, parcialmente derruida, estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, apenas rota por la luz de la luna que se filtraba a través del techo derrumbado. «Blackthorne», llamé, con la mano cerca de mi daga oculta. Un movimiento entre las sombras captó mi atención. Blackthorne emergió de detrás del altar carbonizado, su rostro iluminado por la pálida luz lunar. Se veía envejecido, como si hubiera ganado décadas en apenas un día. «Almanaque», su voz sonaba hueca, desprovista de su habitual autoridad. «No deberías haber venido». «¿Por qué me llamaste entonces?» «Porque eres el único que puede detenerlo», respondió avanzando lentamente hacia mí. «El único que entiende lo que está sucediendo». «La dama de la justicia azul», dije, manteniéndome alerta, invocada por la sangre inocente de Eleanor Winthrop. «¿Por qué, Blackthorne? ¿Por qué una niña?»
El rostro del inspector se contrajo en una mueca de dolor y vergüenza. Nunca quisimos hacerle daño. Ella simplemente estaba en el lugar equivocado. Vio lo que no debía ver. La ceremonia, el sacrificio. Blackthorne asintió lentamente. La sociedad hermética de San Paul. Buscábamos poder, influencia, control sobre los hilos invisibles que mueven Londres. El ritual requería sangre, pero nunca imaginamos que su voz se quebró, que invocaríais algo más poderoso y antiguo de lo que podíais controlar. Completé su frase. La ceremonia falló, continuó Blackthorne. En lugar de darnos el poder que buscábamos, abrió una grieta. Algo escapó a través de ella. Algo que ha estado esperando, observando durante 7 años. Un súbito descenso de temperatura hizo que nuestro aliento se condensara frente a nosotros. Las pequeñas llamas azules que había visto en el cementerio comenzaron a filtrarse a través de las grietas de las paredes, convergiendo lentamente hacia el altar. Intenté advertirles, dijo Blackthorne con desesperación, a los demás, pero no me escucharon. Y ahora, un sonido como de cristal rompiéndose llenó la iglesia, y ambos nos giramos hacia el altar. Allí, emergiendo como si atravesara un espejo invisible, apareció una figura que helaría la sangre del más valiente. Era una niña, o lo había sido. Su vestido blanco empapado se adhería a un cuerpo que parecía fluctuar entre la solidez y el humo. Donde deberían estar sus ojos, había 2 orbes de fuego azul que derramaban lágrimas del mismo color, dejando surcos ardientes en sus mejillas pálidas. Eleanor, susurró Blackthorne, retrocediendo. La figura no habló, pero su presencia llenó la iglesia con un sentimiento tan intenso de injusticia y dolor que me costaba respirar. Las llamas azules convergieron en ella haciéndola más tangible, más real. Blackthorne cayó de rodillas. Por favor, suplicó. Fui débil, fui cobarde, pero nunca quise que te hicieran daño. Fui yo quien insistió en que simplemente te dejáramos ir. La figura de Eleanor inclinó ligeramente la cabeza como escuchando. Luego, con un movimiento fluido, extendió su mano hacia el inspector. De sus dedos goteaban lágrimas azules que se convertían en pequeñas llamas al tocar el suelo. Blackthorne gritó, pero no huyó. Aceptó su destino con una dignidad que no esperaba de él. Las lágrimas azules tocaron su rostro, y en cuestión de segundos un fuego cerúleo comenzó a consumirlo desde dentro. Sus ojos se tornaron del mismo azul brillante que había visto en los cadáveres, y su cuerpo se convulsionó mientras el fuego sobrenatural devoraba sus órganos sin dañar su piel. En menos de un minuto, yacía inmóvil en el suelo de piedra, con la mirada fija en la eternidad. La figura de Eleanor se volvió entonces hacia mí. Instintivamente llevé mi mano a la daga oculta, pero algo me detuvo. No era miedo, sino una súbita comprensión. Tú no quieres hacerme daño, dije lentamente, porque yo no estuve involucrado en tu muerte. Eleanor ladeó nuevamente la cabeza y sentí como si me estuviera evaluando con aquellos terribles ojos de fuego azul. 6 han caído, continué. Queda uno. El reverendo Jonathan Marsh. La figura asintió lentamente y luego señaló hacia mí, o más bien a través de mí. Me giré y vi a través de la puerta abierta de la iglesia a un hombre observándonos desde la distancia. Incluso en la penumbra, reconocí la figura corpulenta y el cuello blanco del reverendo Marsh. Había venido a presenciar la caída de Blackthorne, quizás creyendo que sería el último, que se salvaría. Eleanor comenzó a moverse hacia la puerta, sus pies descalzos flotando a centímetros del suelo, dejando un rastro de lágrimas ardientes tras ella. Pero de repente se detuvo como confundida. Su figura parpadeó, como una llama a punto de extinguirse. Y entonces lo comprendí. El 7º miembro de la sociedad hermética no era el reverendo Marsh. El 7º miembro, el último sello, el que había permanecido oculto incluso para Martha Grice, era yo. Los recuerdos suprimidos regresaron como un torrente. La máscara de plata en mis manos, el cántico en una lengua olvidada, la mujer en el altar.
y después el rostro aterrorizado de una niña espiando desde una galería oculta. Había borrado esos recuerdos, los había enterrado tan profundamente que ni siquiera yo podía acceder a ellos. Me había convertido en el detective almanaque, cazador de lo sobrenatural, para expiar un pecado que no podía recordar. Pero Eleanor recordaba, y ahora yo también. La figura de la niña se acercó a mí, y en sus ojos de fuego azul vi no solo ira y venganza, sino una profunda tristeza. Lo siento, susurré cayendo de rodillas. Perdóname, Eleanor. Extendí mis brazos aceptando mi destino, mi juicio final. Pero en lugar de tocarme con sus lágrimas ardientes, Eleanor llevó una mano a mi rostro en una caricia casi maternal. Y en ese contacto sentí algo que me quemaba, no desde dentro, sino desde el alma, el peso de la culpa magnificado 1000 veces. Y entonces, en un susurro que parecía provenir no de ella sino del aire mismo que nos rodeaba, escuché: tu castigo no es la muerte, sino la memoria. Recordarás por siempre y buscarás justicia para aquellos a quienes nadie más puede defender. Ese será tu fuego azul, detective almanaque. La figura de Eleanor comenzó a desvanecerse, disolviéndose en pequeñas llamas azules que ascendieron hacia el techo de ruido, como estrellas regresando al firmamento. Las lágrimas de fuego se extinguieron y la temperatura de la iglesia volvió lentamente a la normalidad. Quedé solo, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Blackthorne, con el peso de mi recién recuperada memoria y la maldición de Eleanor, recordar eternamente. Afuera, el reverendo Marsh había desaparecido en la noche londinense, llevándose consigo el secreto de nuestra sociedad. Nunca lo encontré, aunque lo busqué durante años. Se rumoreaba que había huido a las colonias, quizás a la India o a África, donde los pecados europeos se diluyen entre las costumbres salvajes que tanto criticamos. Los periódicos informaron sobre la extraña serie de muertes como la epidemia de combustión espontánea de Londres, un fenómeno médico inexplicable que había cobrado 6 vidas ilustres. La ciencia, incapaz de aceptar lo sobrenatural, inventó teorías sobre gases digestivos inflamables y fermentaciones internas. Yo sabía la verdad, pero nadie la creería. Nadie excepto aquellos que, como yo, habitan el estrecho margen entre la realidad aceptada y la que se oculta en las sombras. En las semanas siguientes a los eventos en la iglesia de St. Elwick, descubrí algo perturbador. Podía ver a través de las máscaras sociales. Cuando miraba a los ojos de las personas, aquellos que ocultaban pecados terribles mostraban un fugaz destello azul, visible solo para mí. Era como si una parte de Eleanor hubiera quedado dentro de mi alma, dándome el don o la maldición de ver la verdad oculta. Me convertí en un verdadero cazador de monstruos, no de aquellos que acechan en la oscuridad con garras y colmillos, sino de los que se esconden a plena luz del día tras sonrisas cordiales y trajes impecables. Utilicé mi don para encontrar a los culpables que la justicia ordinaria no podía tocar, y mi conocimiento de lo oculto para llevarlos ante un tipo diferente de tribunal. Nunca más maté. No lo necesitaba. La mera revelación de la verdad, la exposición de los secretos, era suficiente castigo para la mayoría. Para otros, bastaba con susurrar al oído adecuado en Scotland Yard o dejar caer la pista correcta en manos de un periodista hambriento de escándalos. Un año después de los acontecimientos, visité la tumba de Eleanor Winthrop en el cementerio olvidado donde había sido enterrada sin ceremonia. Llevé 7 lirios blancos y una promesa, que mientras yo viviera, su memoria no se desvanecería y su sacrificio tendría sentido. Mientras depositaba las flores, una suave brisa agitó las ramas de los árboles y por un instante creí ver un destello azul entre las hojas. No era amenazante, sino reconfortante, como si Eleanor me observara desde algún lugar más allá del velo, no con ira, sino con una tranquila aprobación. Esa noche, al regresar a mi estudio, encontré sobre mi escritorio algo imposible, una pequeña lágrima cristalizada de un azul tan profundo que parecía contener un océano. La guardé en un relicario de plata que llevo siempre conmigo, como recordatorio de mi pacto, de mi penitencia, de mi propósito.
A veces en las noches más oscuras, cuando la niebla londinense se espesa hasta borrar los límites entre los mundos, sostengo el relicario y siento un calor familiar, como el de una vela demasiado cerca de la piel. Y sé que Eleanor sigue ahí, observando a través de mis ojos, juzgando a través de mi corazón. Y así fue como comenzó mi verdadera misión como detective almanaque. No como un simple investigador de lo extraño, sino como una extensión de la justicia que trasciende las leyes humanas. Un caso que nunca debió ser abierto, pero que cambió para siempre no solo mi vida, sino la naturaleza misma de mi alma. Cada noche, antes de dormir, susurro las mismas palabras al relicario azul: que tus lágrimas guíen mi mano, pequeña Eleanor, y que nunca olvide el precio de la justicia verdadera. Y a veces, solo a veces, el cristal responde con un suave resplandor azul, como una promesa silenciosa de que ningún pecado, por oculto que esté, escapará para siempre al juicio de las sombras.